tema cristianismo secular. Amén. Y leemos Mateo 24:12. Lea usted conmigo juntos la preciosa palabra de Dios. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfrió. Aún dentro del cristianismo, la iglesia evangélica, pentecostés o como se le denomine, a nivel general, una iglesia secular. Es decir, ha habido ya una mezcla, hermanos, entre las cosas de Dios y las cosas, ¿verdad?, del mundo. 6 de cada 10 creyentes hoy en día son seculares. Es decir, van a la iglesia, se dicen cristianos, pero no oran, no ayunan, mucho menos van a evangelizar. Esta gente está atrapada por los falsos predicadores. ¿Sí me explico? Gente que el día de hoy trae un evangelio diferente, donde interesa más las multitudes, ¿verdad?, que las personas se sientan atraídas con tal de llenar las iglesias y que estén contentas las personas. Y cada 6 de cada 10 creyentes, la estadística está muy violenta. El filósofo Nietzsche en sus escritos, ¿verdad?, se quejaba y decía que no le agradaba el cristianismo judío, porque dice que cuando él se expandió en el mundo seguía siendo judío. Y lo que pasa es que la palabra de Dios y sus principios, hermanos, son eternas. Es decir, no importa. Por eso Dios decía que cuando el pueblo de Israel saliera, ¿verdad?, que no siguiera las costumbres de los pueblos paganos, que por lo regular eran gente que no conocía a Dios ni su palabra, gente idólatra, ¿verdad?, gente que entraba a sus hijos a Moloch y que creía más en los espíritus, dice Romanos, más en la creación que en Dios. Por eso el día de hoy esa secularidad está volviendo en las iglesias, en cientos y miles de iglesias en el mundo entero. Casi todas las iglesias más grandes se han vuelto seculares. Invitan a políticos, bailan canciones mundanas, hacen bailes culturales, discotecas cristianas, más parecen centros de entretenimiento. Y millones y cientos, ¿verdad?, no quieren recibir la palabra como viene porque ya les gustó ese estilo de cristianismo. Y poco atraídos se sienten en un lugar donde nada más se hable la palabra, donde se invite a orar, a ayunar, a predicar la palabra. Lo que ellos quieren es más entretenimiento. Solo el 7% de la población mundial sigue la religión bíblica, hermanos. Y esto es en cumplimiento a que el amor, ¿verdad?, se ha enfriado del cristiano, el genuino evangelio, aún de los ministros se ha enfriado, porque muchos de ellos prefieren, ¿verdad?, seguir la corriente de este mundo, tener a la gente entretenida, que se vaya a ofender o que huya. ¿Sí me explico? Y lastimosamente ellos prefieren, muchos prefieren que haya economía, que haya ingresos, ¿verdad?, y que ellos puedan llevar una vida bien, con tal de entretener a las personas y tenerlas en las iglesias. Hoy se ve en Israel mismo que el número de cristianos ha disminuido de una forma increíble, iglesia amada. Inclusive hay leyes. En Israel hay un proyecto de ley que quiere impedir la evangelización en ese país. Es la prohibición de la incitación a la conversión religiosa. Enmendar esa ley es una ley penal que existe desde 1977, al prever una pena de hasta 1 año de prisión por cualquier intento de conversión, que aumenta a 2 años si la persona es menor de edad. En la práctica, esta ley impide cualquier forma de evangelismo en Israel, en la Tierra Santa, ya sea una simple conversación sobre Jesús o la producción y publicación de videos, artículos, otra forma de medios que explique el evangelio. Es decir, se está cerrando el cerco para que la palabra de Dios siga avanzando. Y se está prohibiendo, ¿verdad? Hay políticas, ¿verdad?, propuestas de leyes para que esto avance y que se impida que la palabra de Dios sea predicada. Ya existe una ley restrictiva sobre el proselitismo. Existe esta ley que se llama antimisionera en el código israelí, que castiga al cristiano culpable de proselitismo. Señalan, ¿verdad?, los que conocen de Jesucristo.
Se dirige a aquellos que intentarían bautizar a un judío, especialmente si tiene interés económico o profesional en institución donde se lleva a cabo su conversión. Por ejemplo, un empleado judío de un hospital, ¿verdad?, cristiano. Y se agrega que ahora esa ley se va a fortalecer y se castigaría cualquier actividad, aunque no haya conexión, además de duplicar la pena y no aplicar solo a los cristianos. Esa ley hace ilegal cualquier mención, ¿verdad?, de un Mesías diferente que no sea Dios. Y que cualquier israelí que considere seguirlo, ¿verdad?, también sería castigado. En los últimos tiempos, iglesia amada, aquel que no se ha plantado bien en la palabra de Dios puede ser absorbido por este cristianismo secular. Yo me impacté al revisar las iglesias más grandes en diferentes países como Estados Unidos, México y Colombia, y todas son parecidas. Es decir, alaban a Dios, pero pueden montar, ¿verdad?, bailes folclóricos de su nación como si no pasara nada. Es decir, pueden alabar a Dios con canciones cristianas, pero también pueden deleitarse con alguna canción famosa del mundo, con tal de tener a multitudes y cientos. Y son las iglesias más grandes. Y cada día, ¿verdad?, el secularismo mezclado con el cristianismo va avanzando de una forma terrible, que yo no sé qué respuesta se daría cuando se dice que cuando Cristo venga hallará fe en la tierra. ¿Sí me explico? Y yo creo que Dios siempre va a guardar un remanente, pero este cristianismo secular provoca alarma para todos aquellos que buscamos y tratamos de seguir predicando la palabra tal cual ella viene. Los textos dicen, ¿verdad?, el texto que citamos, que crecería el pecado y la maldad, que crecería el alejarse de Dios. Eso aumentaría en gran manera, iglesia amada. Por eso nosotros debemos de comprender qué es la maldad. Yo hago esa pregunta: ¿qué entendemos por maldad? Y en la Reina Valera se utiliza, ¿verdad?, ese término griego que significa sin ley. Entonces el significado literal de la anomía es sin ley. La maldad representa, pero no cualquier ley, sino es un anarquismo que existe en las poblaciones, sino sin la ley de Dios. Por eso yo cito lo que está pasando en Israel. ¿Sí me explico? Ellos tienen su religión y dan entrada a diferentes sectores. El pueblo de Israel hoy se divide en ortodoxos, ultraortodoxos y los judíos modernos, y hay problemas y diferencias entre ellos. Pero aquí estas leyes van más plasmadas a ir en contra de la ley de Dios, es decir, el Nuevo Testamento que habla de Jesucristo. Por eso la maldad, lo cito de esa manera, que se está prohibiendo que se predique la preciosa palabra de Dios. En el tiempo del fin habrá un rechazo generalizado a las leyes de la Biblia. De hecho, la Biblia dice que en el tiempo del fin el mundo será como en los días de Noé. Si usted busca ahí el versículo 37 de Mateo 24. Y hoy en día esto ha entrado, esa maldad en las iglesias, donde la gente quiere, ¿verdad?, entretenimiento, quiere un mensaje ligero, quiere diversión, quiere, ¿verdad?, algo que deleite sus ojos, algo que mire los ojos, que deleite los oídos, pero no quiere reprensión. Dice Mateo 24:37, ahí mismo en el capítulo que estamos leyendo: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo eran los días de Noé? Dice que ellos estaban pensando más ¿en qué? En casarse, en emborracharse, en divertirse. Sodoma y Gomorra es para ese tiempo, ¿verdad?, el apetito sexual más allá. Y es como el mundo hoy en día está viviendo y se está cumpliendo. Pero lo peor del caso es que aún la iglesia está cayendo en este secularismo cristiano el día de hoy.
Y le invito a que busque otra escritura en Génesis 6:5. Habla de la característica de los hombres para este tiempo. Dice que nuestro Señor, ¿verdad?, Jehová Dios de los ejércitos, le pesó en su corazón haber hecho al hombre, y daba la característica del corazón del hombre. Hoy en la iglesia no es la excepción. Desde hace muchos años yo comprendí que en el ministerio que íbamos a traer, mucha gente, y de hecho casi no la he visto que se allegue al ministerio que llevamos, aquel que estuvo en iglesias seculares. Pueden llegar a estar un tiempo, pero al final se van a retirar porque ellos lo que quieren, ¿verdad?, o lo que ya miraron es diversión, es buena música, cine, que no haya prohibiciones de ningún tipo. ¿Sí me explico? Algo más secular, algo como un círculo social donde la gente se sienta bien. Dice Génesis 6:5: todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Hoy en día está sucediendo en la iglesia también, donde no se acepta la predicación de reprensión, donde no se acepta cuando la palabra de Dios habla, ¿verdad? Cuando leemos, por ejemplo, Deuteronomio 28, nos gusta cuando dice: tú serás cabeza y no cola, pero no nos gusta la otra parte que habla de la desobediencia y que el castigo va a ser doble por desobedecer la ley de Dios. Y la iglesia secular no le gusta esa palabra. Si quiero omitirla es mejor. Yo escuché a una mujer que se formó en una iglesia moderna, secular, pseudo cristiana, que al final decía: yo no quiero leer el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento muestra un Dios terrible, un Dios de guerra, un Dios que mata gente, un Dios que no perdona. ¿Sí me explico? Y esa era su expresión. Yo prefiero leer, dice el Nuevo Testamento, de un Jesús perdonador, que perdona a todos, que no juzga a nadie. Pero la ley de Dios es una sola. Si Jesús viene para perdonar, pero también viene como juez. Y Él decía: la palabra que les he hablado y es toda, ella les juzgará. Hay poder en la sangre de Cristo. Vaya a 2 de Timoteo 3:13. Estamos viviendo tiempos difíciles, iglesia. Estamos viviendo tiempos complicados, donde el secularismo está entrando y cada día los ministros, ¿verdad?, les cuesta más trabajo en pro de que la gente no quiere escuchar la Biblia completa. Más trabajo, ¿verdad?, hablar todo el evangelio completo, porque se dan cuenta que muchos prefieren otras cosas. Sin embargo, aquí en Timoteo 3:13, segunda, dice la palabra: mas los malos hombres y los engañadores irán, dice, de mal en peor, engañando y siendo engañados. Se habla de la característica de cómo iba a ir la maldad para los últimos tiempos. Primero el ministro, el cristiano, es engañado y posteriormente irá engañando a otras personas. Usted puede entender que para este tiempo Israel no supo su misión con los demás pueblos. Su misión era dar a conocer al Dios de la Biblia, ¿sí? Sin embargo, la religión los absorbió y se limitaron, ¿verdad?, a ser una raza, a una religión cerrada para los demás. Y les pasó lo que les pasó a Jonás. Jonás realmente no quería, ¿verdad?, ir a predicar, porque él sabía que si iba a predicar y el pueblo se arrepentía, Dios lo iba a perdonar. Pero ese era el deseo de Dios para Israel, que su nombre era conocido entre las naciones y que las naciones se convirtiesen a ese Dios. Usted vaya a Isaías 43:7, por favor. En la escritura vea, no puedo hoy citar todas las citas que hablan de ese Dios que escogió un pueblo para que ese pueblo diera a conocer, ¿verdad?, en todas las naciones su grande nombre.
se cerró la religión con sus doctrinas y mandamientos de hombres ahí en el Talmud, ¿verdad? Donde no están basadas en la Torá, sino en sus costumbres y tradiciones. Mas no fue así el Espíritu de Dios. En Isaías 43:7 podemos leer juntos, lea conmigo la palabra de Dios. Todos los llamados de mi nombre, dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Si se da cuenta, aquí Dios dice, yo los creé para gloria mía. Y en otra parte dice, para que todas las naciones conozcan al Dios de Israel. Vaya usted al Salmo 96:10. Dios diseñó su salvación desde antes de la ley, desde el tiempo en que llamó a Abraham, a Moisés, para que todas las naciones conocieran el grande nombre del Dios vivo. Israel no comprendió su llamado. Aquí el rey David, si usted lee el Salmo 96:10, dice: decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó, el mundo no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Decid a las naciones, Jehová reina. Es decir, proclamad al Dios de Israel. Dad a conocer la ley de Dios, para que la gente tema la ley de Dios. Ese era el deseo de Dios para las naciones, mas el pueblo de Israel no lo entendió. Busque usted, por favor, en Primera de Crónicas 16, 8 y 9, otra cita, iglesia amada, donde Dios quería que su nombre fuera conocido en todos los pueblos, en todas las naciones. Y dio leyes no temporales, no exclusivas de una nación, sino dio leyes universales que plasman, ¿verdad?, que serán predicadas a todo el mundo, a todas las naciones, alcanzan a todo pueblo, tribu, lengua y nación. Mas Israel lo frenó, lo paró, lo consideró solo para una nación, para una raza. Mas Dios no quería que fuera así. Primera de Crónicas 16, 8 y 9, lea conmigo, dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, al nombre de Cristo de la gloria. La iglesia hoy en día, al igual, hermano, ha cambiado la ley de Dios por marketing y por emocionalismo. Los ministros se están equivocando y mucha iglesia se siente atraída por el cristianismo secular. Le agradan las promesas de Dios, pero no quiere escuchar los compromisos de Dios, y eso está arrasando el mundo entero. Cuenta un predicador en Rusia. Había trabajado mucho en la obra de Dios y su iglesia no era tan grande, tampoco era tan pequeña. Dice: tengo 300 congregantes. Oyó de un avivamiento en Estados Unidos, viajó a Estados Unidos buscando crecer, que esos 300 fueran 400, 500, no sé, 1000. Y fue en busca de la fórmula para que creciera su iglesia más. Mas él se encontró con un ministro serio. Él ya murió. Un ministro comprometido con la palabra de Dios, y le dijo: habla el evangelio completo, prepara a la gente y diles que el que desobedece la ley de Dios puede recibir castigo eterno. Habla en contra del pecado, prepáralos para tener su encuentro con Dios. Él no pensó, ¿verdad? Motívalos a orar más, motívalos a ayunar más. Y él no pensó que ese iba a ser lo que iba a recibir. Él pensó que iba a recibir otro método para que su iglesia fuera mayor. Mas regresó con convicción: predicaré la palabra completa. Él dice que en cuestión de 3 meses, aún sus 300 se convirtieron solo en 100 que permanecieron,
cuando se habló la palabra tal como venía. Sin embargo, dice, esos 100 adoran a Dios y le buscan de todo corazón y se mantienen firmes con un compromiso en la palabra de Dios. Y eso, hermanos, yo les digo algo, no estoy en contra de los avivamientos, ¿sí me explico? Pero nunca el método va a superar el poder de la palabra de Dios. Por eso seguimos hablándole a la gente, pero no los vamos a traer, ¿verdad?, con una buena comida, con un buen cine, con lo que el mundo ofrece. Yo creo que el mundo se está secando y lo único que puede darle satisfacción es el alimento espiritual, es la palabra de Dios. Ellos merecen saber que Cristo salva, sana, pero también que Él es juez y juzgará con justicia y con equidad. Ahora termino esta breve reflexión. ¿Cuál es el objetivo principal de la iglesia? Te pregunto a ti que estás mirando o que estás en este lugar. ¿Cuál es el objetivo principal de la iglesia? Esa es mi pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Vaya usted al Salmo 25, 22. La iglesia, aún el día de hoy, los misioneros y agencias misioneras en el otro lado del mundo están atemorizados en grande manera, porque dice que el número de misioneros para África y Asia y países que ni siquiera una vez han escuchado el nombre de Cristo, dice, el número de misioneros cada día está disminuyendo más, porque la gente, la iglesia no ha comprendido su llamado. Dice el Salmo 25, 22: redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. El espíritu que hubo en el rey David tiene que estar hoy en la iglesia, en usted y en mí. Usted que siente el objetivo principal de la iglesia, aprenda a orar de esta manera: no me conformo conmigo, necesito no solo a mi familia, necesito a mi comunidad, necesito a mi municipio, necesito a mi nación. Redime mi nación, oh Señor. Amén. Ese es el llamado, el objetivo principal de la iglesia. Vaya por favor a 1 Samuel 7:5. Los hombres de Dios comprendieron el corazón de Dios. Los hombres de Dios comprendieron el ministerio de Dios, el llamado de Dios. En 1 Samuel 7:5 encontramos como Samuel, ¿verdad?, no solo oraba por la persona, por la circunstancia, sino él tenía el sentir de Dios en su vida. Y dice: y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Amén. Él consideró a toda una nación para que se reconciliase con Dios. Él oró por todo un pueblo, amén, no por 1 o 10 o por el rey y sus principales, sino él dice: reúneme a toda la nación de Israel para orar por toda la nación de Israel. Cuando Daniel, aún siendo allegado a Dios, aún siendo un profeta de Dios, oró, él no dijo que él había pecado o no había pecado, sino él dijo: hemos pecado contra ti, te hemos desobedecido. ¿Sí me explico? Ese es el ministerio de la iglesia. No es que yo sea santo, la iglesia sea santa, sino: Señor, redime mi municipio. El municipio y yo hemos pecado contra ti. Ten misericordia, ¿sí?, de ese pueblo, porque te necesita. Vaya a Hechos 7:60 también.
Sí es cierto que el secularismo ha estado invadiendo a la iglesia, pero también es cierto que ahí está la palabra de Dios, que nos tenemos que ceñir a ella, que tenemos que clamar por toda la iglesia, por los pastores, por los ministros, para que vuelvan a sus antiguas sendas, para que el espíritu que hubo en los antiguos esté hoy también en nosotros. Aquí un hombre que entregó su vida por Cristo, fíjese, dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho eso, durmió. No oró por uno, oró por toda la multitud que estaba ahí. Él no pensaba solo en él ni en su vida y su muerte, sino aún en su muerte oró por los que quedaban, para que no les tomaran en cuenta Dios ese pecado. Al nombre de Cristo, dele gloria. Y vaya a Romanos 10:1 ahí adelante, por favor. Ese es el llamado de la iglesia, no para recibir el secularismo, el mundo, ¿verdad? Y la oferta que hoy en día está siendo abrazada, sino para cumplir su llamado. No un llamado de diversión, no un llamado de falta de compromiso, no un llamado, ¿verdad?, nada más para vivir un cristianismo a medias, sino un llamado para toda la humanidad. Lea conmigo Romanos 10:1, hermanos. Ciertamente el anhelo y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él oró por toda una nación. Y así también Pablo, ¿verdad?, enseñó a Timoteo de la misma manera en primera de Timoteo 2:1. Si bien es cierto que estamos viviendo los últimos tiempos, también es cierto, iglesia amada, que Dios todavía está pensando en las naciones de este planeta Tierra. Dios todavía está pensando en tu comunidad. Dios está pensando, ¿verdad?, no en que estemos pensando en entretención de este mundo, en esa iglesia secular, sino que estemos pensando cuál es el objetivo como iglesia, cuál es el deseo del corazón de Dios para tu vida. Y en primera de Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. El llamado principal de la iglesia no es para estar en un concierto cada 8 días, para sentirse como en la discoteca antigua del mundo con luces y humo. No es para vivir, ¿verdad?, solo convivios, ¿verdad?, solo fiestas. Es lamentable. Cientos de iglesias acudirían a un concierto, ¿verdad?, a una fiesta, a un convivio, pero muchas de ellas no acudirían a una vigilia de oración, no acudirían a un día de ayuno, ¿verdad?, por la nación, no acudirían a un día de evangelismo porque no les interesa. Están olvidando el objetivo principal. El secularismo cristiano está arrasando a la iglesia, mas hoy yo te pregunto a ti: ¿quieres que también te arrase a ti el materialismo dado para Occidente? ¿O usted quiere cumplir el llamado de Dios para su vida? Yo quiero cumplir el llamado de Dios para mi vida, para estar en la voluntad del Señor. No permita que el secularismo llene su corazón y su vida, porque tarde que temprano lo apartará
de Dios. Y usted vivirá un cristianismo, mitad cristianismo y mitad deleite, aún dentro de la iglesia, el deleite que ofrece el mundo, aún dentro de la iglesia. No permita que el fuego que Dios le dio alguna vez para honrarle y servirle lo aparte de la palabra de Dios. Comparta la palabra, Dios le bendiga. Oramos aquí al Señor